Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchísimas gracias por conectaros. Soy María José Junquera, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Coaches Profesionales, AIDCP. Y bueno, esta tarde vamos a tener con nosotros a nuestro compañero y miembro de la asociación, Edgar Duque, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, ya lo adelanto. A mí ya hemos estado un poco ahí calentando motores y me parece un tema bastante interesante que nos va a aportar mucho sobre la importancia de entrenarnos para crear la realidad que elegimos. Edgar se encuentra en Weston, Florida, y dentro de paso inmediatamente a que se presente y a daros las gracias a todos y a nombraros los que estáis conectados. Como siempre os invitamos a que visitéis, tanto las personas que estáis asociadas como los que nos seguís, nuestra página web a IDCP y en redes sociales para que podáis compartir y podáis participar y veáis la actividad de nuestra asociación y bueno, y un poco la misión y las ganas de aportar a los demás. Buenas tardes, Edgar, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, María José? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y brindar este espacio para que podamos compartir desde donde tenemos para poder construir unas nuevas y mejores relaciones entre nosotros como seres humanos y ayudar a que nuestro planeta evolucione y nosotros en él. Claro que sí, claro que sí. Edgar, aparte de miembro de la asociación, como os he dicho, Internacional de Coach Profesionales, es máster de coach holístico. Y bueno, Edgar, comentarte, aparte de coach integral y creador del proceso que nos va a contar un poco y va a emplear, que como os adelantaba antes, es bastante interesante. Esta tarde nos acompañan desde distintos puntos Alicia Manzanelli, que le damos la bienvenida, Silvia Bravo, Johanna Carreno, Teresita Cardona, Irving Cádenas, Elena Cantero, Kira Budulán. De momento son las personas conectadas y que nos van a escuchar y entiendo, y bueno, y Martín, que también está conectado y ayudándonos. Y bueno, de momento estamos ahí, ya veréis como a todos, saludos a Washington, Argentina, a todos. Y vamos a dar paso a Edgar porque va a ser una entrevista interesante. Para ver, durante el transcurso de la entrevista, como sabéis y conocéis otras veces cuando ha estado Sandra o Martín dirigiéndolas, podéis hacer en el chat las preguntas que queráis y las vamos intercalando y las vamos leyendo para que Edgar nos las conteste. Os animo a que la escucha esté activa y que realicéis bastantes preguntas para irnos con algún que otro tip para poder practicar. Pues cuando quiera, Edgar, si te parece, empiezas un poco, me gustaría que empezaras un poco explicándonos sobre la elección de las palabras en esta pregunta que arranca tu entrevista, ¿no? ¿Por qué entrenamientos en estrategia para la creación consciente? Cuéntanos un poco la elección de esas palabras. Bueno, María José, muchas gracias. Sí, fue un proceso bastante interesante en términos de vivir la experiencia de acompañamientos de coach con mis clientes y en ese proceso darme cuenta que para poder lograr tener unos resultados era necesario hacer un entrenamiento. ¿Sí? Tenía clientes que de pronto asistían una semana, a la semana siguiente no podían por alguna razón, por cualquier motivo. Se suspendía el proceso, casi que veía uno el proceso más desde sesiones que se hacían, donde en cada sesión pues tocábamos unos temas muchas veces aislados. Y sí, el cliente tenía esa intención de mejorar, pero no encontrábamos como un punto de encuentro que era el hacernos responsables, vivir un proceso y dentro de ese proceso crecer. Entonces fui configurando este concepto de entrenamiento en términos de que nuestra mente, nuestro cerebro registra información de conocimiento, es decir, que la ha aprendido o que la aprehende, o sea, la coge para sí, la toma para sí, a partir de las repeticiones, es decir, todo aquello que convertimos en un hábito es lo que nosotros de una u otra manera vamos a replicar en el registro de la vida cotidiana normal. Esos hábitos de una u otra manera los estamos recogiendo de la vida nuestra, de nuestro pasado y de nuestros ancestros. Entonces, si queremos instalar nuevos hábitos, pues parte de lo que tenemos que hacer es entrenarnos. Pero no solo entrenarnos, también tenemos que establecer una estrategia.
tenemos que establecer una estrategia de comunicación, yo lo llamo con mi equipo de creación, que es nuestro cerebro. ¿Sí? Tenemos un lóbulo frontal, unos hemisferios cerebrales y un cerebro límbico y reptiliano. Cuando nosotros no estamos asumiendo un propósito de vida consciente, lo que hacemos es repetir y hacer una homologación permanente de realidades que se van creando a partir de la información que tenemos desde nuestro cerebro límbico y reptiliano, que va a estar muy pendiente de garantizarnos seguridad, pero para garantizarnos seguridad va a estar muy pendiente de que no vaya a ser agredido, no vaya a ser lastimado y que no vaya a perder la vida. En términos de eso, entonces, pues, lo más eficiente en ese sentido es repetir lo que ya se conoce. Si no queremos seguir repitiendo lo que ya conocemos, entonces tenemos que utilizar nuestro lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal nos sirve para proyectarnos en un futuro, para ir hacia lo desconocido, para ir hacia aquello que nosotros podemos crear, y entra la otra palabra que sería entrenamiento en estrategias para la creación, o sea, hacer conocido lo desconocido. Entonces, para hacer conocido lo desconocido, tenemos que desarrollar capacidades creativas, es decir, empezar a ver la vida de una manera diferente hasta donde, como ahora la hemos visto, ¿sí? Hacer algunos cambios ahí. Y si vamos a crear, lo vamos a hacer también de una manera consciente, es decir, dándonos cuenta que utilizamos un proceso, que en ese proceso utilizamos unas metodologías, unas herramientas y que las puse en un orden de pronto secuencial y que me permitieron a través de ese método crear conscientemente una realidad. Entonces el entrenamiento en estrategias para la creación consciente, pues cada una de las palabras tiene todo un sentido en el proceso, en el método, que nos permite y nos garantiza darnos cuenta de que somos creadores, y si nos damos cuenta que somos creadores podemos hacer la realidad que queremos vivir. Bueno, dentro de lo que mientras estabas hablando, estaba reconociendo un montón de comportamientos del cambio, ¿no? Que es precisamente la base del coaching. O sea, has estado hablando de que a partir de vivir un proceso, un acompañamiento con tus coaches, ¿no? Detectas una necesidad de crear un proceso que consolide los hábitos, esos hábitos importantes para ese proceso de mejora en el que tú estabas acompañando, y a partir de ahí, ¿no? De creación de ese proceso y de registrar esa repetición de hábitos, ¿no? Que es la palabra entrenamiento, ¿no? Las repeticiones que te permitan generar hábitos que eliges experimentar. Bueno, eres consciente, la persona asume la responsabilidad y es consciente de que muchas de sus conductas anteriores o de sus hábitos, bueno, son heredadas, estamos influenciados por nuestro entorno, por nuestra familia, y a partir de ahí, bueno, tendrás que determinar un camino, una estrategia, le llamamos, pero para crear patrones de conducta, diríamos aquí, nuevos, hábitos de conducta nuevos. Sí, y eso es la importancia de crear ese futuro, de visualizarte dónde quieres estar para poder desarrollar todo esto, ¿no? Bueno, me ha parecido, ya digo, algo súper interesante. Dentro de todo esto, ¿podrías contarnos en este proceso y con las experiencias de tus coaches algún proceso de acompañamiento en el que te hayas sentido tú más orgulloso, haya sido un reto para ti y al final ese acompañamiento estés muy satisfecho? Cuéntanos algo, comparte con nosotros. Sí, la verdad que no podría decir uno en particular, sino digamos que le doy más valoraciones al método. Porque Sí. el método, en la medida que yo hago dos tipos de entrenamientos. Un entrenamiento personalizado, ¿Sí? también hago unos entrenamientos que son colectivos, donde entrego información para que las personas de manera particular vayan haciendo un proceso que digamos que es un poco más amplio y menos focalizado hacia las metas particulares, pero sí entregamos la información. Y ya los acompañamientos personalizados, desde la estrategia del coaching y los acompañamientos de coaching, Sí. tengo muchos casos bonitos, de buenos referentes, en el sentido de que en la medida que vamos cumpliendo con unos pasos, que es formularme un propósito, a ese propósito hacerle una gestión de información lógica, que mi lógica me dé permiso de yo creerme eso, y a partir de yo creerme eso, poder sentirme de acuerdo a esa lógica que ya he instalado, o la gestión de información que he instalado, que cumpla con mi propósito, voy a vivir una experiencia de la realidad. Digamos que en esencia ese es el método. Ya en el acompañamiento, en la medida que la persona va expresando, se va hablando, va verbalizando,
sus historias de acuerdo a lo que ha vivido, pues nos vamos a dar cuenta que hay dos preguntas básicas que nosotros nos vamos a hacer, que son las preguntas básicas del coaching. Una es, ¿esta vida que yo estoy viviendo es la vida que yo elijo vivir? Y si me doy la respuesta de que no es la vida que yo elijo vivir, pues me voy a hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la vida que yo elijo vivir? A partir de eso me formulo un propósito, le gestiono información, me siento como sí y vivo esa experiencia de vida. Los coaches que he acompañado, la mayoría, en la medida que han seguido el método, han tenido los resultados, entonces me siento muy orgulloso de todos ellos. Hay casos bien particulares a nivel, por ejemplo, de enfermedades físicas que son bien interesantes y me he dado cuenta que la solución o la cura o la sanación de las enfermedades está en la medida que nosotros establezcamos y tengamos una coherencia con nosotros mismos a nivel interno entre los deseos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Las 4 palabras que anteriormente mencioné, mi propósito está vinculado con los deseos, la gestión de información lógica está vinculada con el pensar, la gestión de relaciones y el como sí está relacionado con las emociones o lo que siento, y la toma de evidencia física, material a través de mis 5 sentidos está vinculado con los resultados. Entonces nos damos cuenta allí que en la medida que yo tenga esa coherencia, inclusive cualquier enfermedad se puede sanar. ¿Sí? Entonces, el solo hecho de que yo me ponga un propósito claro en mi vida y me vaya caminando hacia el logro de mi propósito, si tengo un cáncer, si tengo una enfermedad grave, puedo solucionarlo a través de la coherencia que logro entre mi propósito y el resultado. Eso es mágico. Junto o sea, con la medicina, ¿no? Porque aquí en esto somos muy exquisitos con respecto a verlo, la importancia, ¿no? Te estoy entendiendo y estás contando que a través de ese propósito te haces de manera consciente y bueno, aquí como comentábamos antes, aparecen las energías de la persona, ¿no? ¿Verdad? Sino Sí, aparecen las energías sí. y a través de eso, ¿no? De esos procesos, podemos iniciar, sostener, crecer nuevamente y utilizar la comunicación para esa coherencia con tu cerebro y con la psiquis, ¿no? Sobre esto, ¿nos podrías ampliar un poquito más la información para Claro conocer que sí. este proceso? De hecho, el método como tal se llama coherencia y lo escribo con K. Y es Ajá. coherencia entre mis deseos, mi mente, mi sentir y mi toma de evidencia con los 5 sentidos. Desde ahí, entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que en la metodología del coaching como tal, lo que vamos a hacer es ponerme un propósito, vivir un proceso, dentro de ese proceso utilizar una metodología, unas herramientas que me van a permitir a mí darme unos pasos dentro del método y en la medida que lo haga con coherencia, pues voy a tener mis resultados. De acuerdo a lo que me propuse, voy a tener el resultado material. ¿Sí? Entonces, desde diferentes herramientas, de acuerdo a el paso que estemos dando, si nos estamos relacionando con la mente, si nos estamos relacionando con las emociones, o si nos estamos relacionando con la parte material o el cuerpo físico, pues van a haber diferentes herramientas a utilizar. Muy ¿Sí? bien. Allí, para algunos será el referente terapéutico. En mi caso, utilizo ese referente terapéutico para hacernos preguntas y como el coach está basado básicamente en preguntarle a la persona para que ella se dé cuenta y ella misma también se dé su propia respuesta, entonces utilizo mucho el referente teórico, el referente conceptual de las constelaciones familiares, de la psicogenealogía, muchas veces de la astrología y muchas otras áreas dentro de lo alternativo y también dentro de la ciencia, las neurociencias, la psicología formal como tal, en el caso mío una psicología más junguiana, que nos permite trabajar mucho con el inconsciente y con el consciente para vincularlo y hacer eso que llamaba Jung el proceso de individuación y la integración de toda nuestra conciencia, teniendo en cuenta el consciente y el inconsciente. Ajá, muy bien. Dentro y de la mano de lo que acabas de decir, de introducir el tema de la pregunta, compartimos, Edgar, que coaching no es training, ¿no? Entonces, dentro de Ajá. esto, comparte esta pregunta, Martín, y te la hago. En tus entrenamientos, ¿en qué parte entran las preguntas y el coaching como tal, ¿no? Y si podrías compartir con nosotros algún ejemplo. ¿No? Sí, Sabiendo que coaching y training, que no es lo mismo. sí, sí. Y Parte. de hecho, en las sesiones que yo trabajo con las personas que acompaño, hacemos esa diferenciación. Cuando estamos en la sesión como tal
de que la persona es la que se tiene que dar cuenta y es donde fluyen las preguntas, donde no intervengo en la respuesta, pero como ya lo veíamos, si yo me coloco un propósito, para poder yo cumplir con mi propósito necesito y requiero nueva información, gestionar nueva información. Ahí es donde yo hago los entrenamientos que son más masivos, donde comparto información y a partir de esa nueva información, pues la gente puede estructurar nuevas formas de vincular información que le permita llegar a otro punto diferente. ¿Sí? O también dentro de las sesiones de coach, de acuerdo a las respuestas que la persona va dando, y si vamos viendo que tiene ausencia de información en algún tema, pues le hago la sugerencia de investigar, estudiar X tema para que desde la percepción misma de la persona, pues logre también encontrar nueva información para sus respuestas y su construcción de realidad y cumplir con los propósitos que tiene. Y además de, muchísimas gracias, Edgar, Martín, además de la metodología de la pregunta, bueno, que es básica dentro de ese coaching, lo digo por los compañeros que nos estaban escuchando, que nos están escuchando, le doy la bienvenida, que antes no estaba, a Rosa, desde el principio, nada más empezar, se ha incorporado a Rosa Yana Fortea, Rosa Cladera, y no las había nombrado anteriormente, si me permites, voy a ver algunos más, y Luz Molina, que tampoco estaba, ¿no? Ya hay 16 personas que estamos aquí conectados, Edgar, enhorabuena. Dentro de esto, para que la gente, de lo que estábamos hablando del tema, para que los compañeros y las personas que ven, que detectan, hay algunos especialistas en sala en neurociencia, en algunas de las disciplinas que tú estabas comentando y que se ven influenciadas en la psicología de Jung o otros tipos, cuéntanos un poco dentro de lo que es ese proceso que tú creas, la parte de coaching que tú trabajas, además de las preguntas y herramientas que incorporas y los beneficios que la persona encuentra con ese añadido que tú le has dado, ¿no? O sea, tenemos coaching, en este caso holístico, y dentro de eso del coaching holístico, que hay unas herramientas propias, a lo mejor de la parte que tú le añades con las disciplinas, de las herramientas de coaching que has puesto para poder crear este proceso. Sí, en mi caso siento que la metodología del coaching para mí es espectacular y es de las más avanzadas y más evolucionadas dentro de lo que tenemos a la mano en este momento, en un proceso de desarrollo personal y un proceso de desarrollo de toma de conciencia. Sí. Cuando hablamos de toma de conciencia, me gusta remitirme mucho a lo que en teoría se llamaría el triángulo de Karpman. Y ese triángulo de Karpman nos habla de que hay una víctima, un agresor y un salvador. Y es un triángulo que está permanentemente dinamizado a través de los requerimientos de la víctima, que atrae a un agresor y que también atrae a un salvador, y ahí se genera una dinámica de un circuito que es de permanente requerimiento de estos tres personajes. Aquí, digamos que en ese triángulo están muy basadas todos los, en mi caso, como yo lo veo, los referentes terapéuticos, donde el terapeuta tiene una función de darle solución a los problemas que tiene la persona que trae ese problema. En el caso del coaching siento que es el paso evolutivo avanzado en términos de toma de conciencia, porque a través de la pregunta y que la persona misma sea la que elabora su propia respuesta, dándose cuenta de la vida que está viviendo y hacia dónde quiere ir, siento que ahí es donde nosotros como coach tenemos que valorar muchísimo la calidad de las preguntas que estamos haciendo. No es hacer preguntas por hacer preguntas. Hay una calidad de la pregunta y esa calidad de la pregunta, pues ahí sí va a tomar mucho del acervo cultural, del acervo de conocimiento que tenga el coach para saber formular la pregunta y que esa pregunta le permita a la persona darse cuenta ella misma de la respuesta que tiene y de la respuesta creativa que puede dar en función de la vida que quiere vivir y experimentar. Muy bien. Dentro del coaching holístico, como nos estábamos moviendo, ¿podrías indicarnos un poco cuál sería el perfil del cliente potencial para contratar a Edgar, ¿no? ¿Cuál sería? ¿En qué proceso tendría que estar inmersa para que me acompañaras? Desde que la persona se haya hecho la pregunta básica del coaching es que esta vida que yo estoy viviendo no la quiero seguir viviendo, ahí ya asumió un punto de conciencia. Si esa persona ya se hizo esa pregunta y empezó a indagar cómo hago para yo cambiar mi vida, ahí entra el cliente especial, el cliente perfecto, en mi caso.
cualquier persona puede ser en la medida que se haya hecho esa pregunta. Ajá, muy bien. ¿Y los beneficios de hacer ese coaching, ese proceso de acompañamiento contigo, a diferencia de otro colega que no trabaje el coaching holístico y la creación de este proceso? ¿Qué beneficios, qué diferencia? En mi criterio, siento que es la habilidad de saber sacar preguntas valiosas, yo las llamo preguntas movilizadoras, Ujú, de diferentes ciencias y de diferentes, digamos que culturas y de diferentes procesos de desarrollo personal que se han recogido desde las diferentes culturas. Repito otra vez esto. ujú. Me explico. En el Sí, caso mío, ujú, recogemos de las constelaciones familiares, de la psicogenealogía. Son dos elementos fundamentales. También está la psicología como tal, la psicología junguiana. Entonces, si tenemos el referente de que hay unos elementos internos a nivel consciente y unos elementos inconscientes, y que tenemos que trabajar es con el inconsciente para poder sacar lo que hay allí y que eso aflore, y en la medida que aflore lo podemos ver, nos podemos dar cuenta y eso es tomar conciencia. Entonces hay que saber hacer la pregunta para que lo que está en el inconsciente pueda subir, a asomarse hacia el consciente. Y en la medida que somos conscientes, pues nos vamos dando cuenta que eso es lo que nos permite a nosotros asumir una vida, ya no desde el dolor de pronto, ya no desde las angustias, el miedo, que es lo que nos genera el cerebro límbico y reptiliano, sino que lo vamos a hacer desde nuestro componente creativo, que sería el lóbulo frontal. ¿Mm? ujú. Muy, muy bien. Dentro del del acompañamiento del coaching holístico, ¿nos podrías dar algo, alguna herramienta o algo práctico para incorporar nosotros a los procesos de coaching, a los compañeros que ahora mismo nos están escuchando, de tu experiencia, que en esa creación de proceso, que incorporar esas cosas nuevas, pues si a partir de ahora o si decidís a incorporar dentro de vuestro acompañamiento esto y nos das un tip o nos das una herramienta o nos das algún ejemplo, algo que podría enriquecer esos procesos. Sí, como yo trabajo mucho sobre la palabra dicha, o como vamos contando nuestras propias historias, desde ahí es que podría darles de pronto algún tip. Básicamente sería identificar si nosotros pensamos o nos alcanzamos a dar cuenta que la vida o nos sucede o nos está pasando, y si Ujú, mencionamos esa palabra, me pasó tal cosa, me sucedió tal cosa, estaríamos pensando que la vida está sucediendo afuera y de afuera influye en mí. ujú, Pero si vamos a plantear mi vida desde una responsabilidad de toma de conciencia, donde yo me doy cuenta que yo soy el creador de mi vida, pues voy a utilizar otro tipo de palabras como yo elijo, y al yo elegir, yo asumo la responsabilidad de los actos, de mi forma de pensar y mi forma de sentir para vivir una experiencia de vida. En términos prácticos, entonces, podríamos decir que para pasar de un rol de víctima con relación a la vida a sí, un rol de yo asumo la responsabilidad de mi vida, y que podemos utilizar una palabra allí que nos permite eso, que es como un guerrero, no un sí. guerrero para estar luchando contra otros afuera, sino un guerrero por la capacidad que tiene de valor, de enfrentarse consigo mismo. Entonces, vamos a pasar de esa víctima que requiere de un agresor y de un salvador a un guerrero que se hace un propósito y establece una estrategia para llegar a su propósito. ¿Sí? Ujú, Entonces cambiamos el agresor por propósito y el salvador por estrategia, y asumo ya entonces la vida yo mismo. Yo en la vida cotidiana me voy a dar cuenta si estoy en un rol de víctima o en un rol de guerrero, de acuerdo a las palabras que utilizo. Si las ujú. palabras que utilizo me llevan a que la vida me está pasando, estoy en víctima. Si las palabras que utilizo me llevan a darme cuenta que asumo responsabilidad con relación a los resultados de las relaciones que establezco con mi entorno y de la vida que estoy viviendo, pues estaría Ujú. como que... Con lo cual, si te estoy entendiendo, nos invitas a que probemos, pues, si, no, si algún compañero no lo ha hecho, utilizar ese lenguaje, que nos fijemos en el lenguaje del coaching, si te he entendido, para Sí, poder detectar un poco en qué punto del proceso está y poder acompañarlo mediante herramientas de coaching, preguntas y todo esto a que salga de esa situación que está viviendo y aflore de él. Bueno, en este caso nombrabas al guerrero, ¿no? Que entiendo que sí, te refieres al arquetipo de Jung, ¿no? Que se prepara para la nueva etapa, para el nuevo proyecto y que salga, ¿no? exacto.
salga Sí, sí. el guerrero de nuestro coach y lo ayudemos mediante, fijándonos muy bien, seamos observadores de ese lenguaje que utiliza, identifiquemos y a partir de ahí podamos acompañarlo mediante la pregunta a ese cambio. Sí, sí. El guerrero, para no pelear con algo afuera, se establece un propósito, monta una estrategia que es saber utilizar su cerebro y unas herramientas estratégicas para poder avanzar hacia el logro de su propósito. ¿Sí? Ahí está asumiendo la responsabilidad de su propia vida y de la realidad que experimenta. En el caso de la víctima, requiere de que algo le esté pasando en su vida y que alguien le entregue información o venga a salvarla para poder generar dinámicas. Entonces, si estamos en las dinámicas de víctima, pues siempre nos van a pasar cosas. Si yo estoy mencionando permanentemente me pasó, me sucedió, estar en rol de víctima. Ahí puedo hacer un pare, un alto, me hago la pregunta, ¿esta vida que yo estoy viviendo es la vida que yo quiero vivir? Si esa no es la vida que yo quiero vivir, me puedo hacer la siguiente pregunta que me lleva a iniciar el camino del guerrero. Y es, ¿elijo vivir tal experiencia? La asumo como un propósito y monto mi estrategia para llegar a mis resultados. Muy bien. Se nos surge otra pregunta y te la dirijo, Edgar. ¿Cómo podemos ser Sí. conscientes de que nada me pasa, sino de que yo lo creo para poder salir de víctima y proponerme la vida que deseo? O sea, ¿cómo podemos llegar a ser conscientes de que realmente no me pasa nada, si estoy entendiendo la pregunta, de lo que yo creo y salir de ese sentimiento de víctima y enfocarme y proponerme hacia la vida que deseo realmente? ¿Cómo podríamos? En mi caso, el referente que yo utilizo es cuando les dije al principio de la entrevista, del deseo. Ujú, Si yo no tengo deseo, ujú, estoy haciendo la vida que no es mía. ujú, ¿Sí? Estoy corriendo una serie de programas que los puedo estar asumiendo desde un transgeneracional. Pero si ujú, yo coloco mi deseo de por medio, entonces voy a caminar en función de mis deseos y me hago un propósito y establezco la estrategia para llegar a donde yo quiero. Acá un tip que me parece interesante y que lo he escuchado y que caí en cuenta hasta hace poco, y es sí, que nos hemos acostumbrado o hemos escuchado mucho que nos orientan para que aprendamos a decirle no al otro con relación a algo que yo no quiero vivir. ¿Sí? Yo me sí, di cuenta que esa frase o esa intención de tener que decirle al otro que no es un rol de víctima. ¿Mm? Para asumir el rol del guerrero, entonces no tengo que decirle no al otro y no voy a gastar energéticamente un potencial en función de tener que decirle no al otro. Más bien asumo y recojo esa energía y la asumo para mí y la pongo en función de mi propósito diciéndole sí a mi propósito. ujú. Me ¿Sí? Y acabas no me de... desgasto en el no con el otro. Bueno, Mi referente no va a ser el otro, mi referente voy a ser yo mismo. Entonces prefiero decirme sí a mí mismo y no al otro. ujú. Muy interesante la respuesta. Con respecto a la pregunta que hacía de toma conciencia de donde tú crees estar o ese sentimiento que se puede llegar a generar en una realidad que a lo mejor no es, y la importancia, ¿verdad?, de ese diálogo interno que tenemos y que damos también, que hablamos a los demás. Muy interesante esa reflexión. Me ha recordado, lo voy a aprovechar, me ha recordado a la Madre Teresa de Calcuta, que nos recordaba y nos decía que cuando a ella la invitaran a algún sitio, nunca la invitaran a una manifestación donde hubiera un cartel que pusiera no a la guerra, sino que Exacto. la invitaran siempre a una manifestación de sí a la paz, ¿no? Y Sí, sí, al sí. escucharte con tus palabras me ha recordado mucho de esa importancia, ¿no? En el De, método nosotros lo que decimos es, vamos a poner el foco de atención en la solución y no en el problema. Muy bien. Estupendo, muy bien. Pues me vas a permitir, ahora mismo no hay otra pregunta y estamos terminando, pero ha habido compañeros y voy a repasar las personas que nos acompañan esta tarde y que agradecemos muchísimo que estén aquí junto con Edgar con esta interesante entrevista. Severiano, no veo el segundo apellido, Severiano, pero no veo Fernando, no sé si Fernando, discúlpame Severiano, Alicia Manchinelli, Silvia Bravo, Johanna Carreño, nos acompaña Elena Cantero, Kira Budulán, Rosa Cladera, Ana Fortera y Martín Orozco. Un placer de verdad agradeceros a todos los que sois miembros, que por favor que sigáis siendo activos. Vamos a poner en un momento el link de la siguiente conferencia, que es este viernes. Y Kira Budulán, pues,
no, las cosas no pasan porque sí, no hay casualidades, nos va a continuar la conferencia con uno de los temas que ha puesto encima de la mesa Edgar, que es de la elección de nuestro lenguaje. La elección de nuestro lenguaje, con lo cual continúa un poco en coherencia con todos los temas tratando. A las personas que no sois miembros de la asociación, os invitamos a que forméis parte de nuestra familia si estáis dentro del mundo profesional del coaching, os estáis entreteniendo. La AIDCP es una familia donde nos preocupamos unos de los otros compañeros para esa visibilidad y que nos visitéis en redes y en nuestra web. Aquí tenéis ya el link para poder conectaros y reservar. Es muy importante que os registréis, que esperéis ese email que luego podrá confirmando que estáis registrados y pinchar para verlos. Y en unos meses tendremos a nuestra disposición todo el ciclo de conferencias y entrevistas de estos candidatos tan estupendos y maravillosos que están postulando para premio COAS del año y COAS Revelación. Dentro de la sala, aparte de Edgar, tenemos a compañeros que se postulan y que nos acompañan semanalmente. Os agradecemos a todos vuestro esfuerzo, vuestra ilusión, vuestros trabajos y cómo estáis completando y aportando en la asociación. Me vais a permitir que agradezca el trabajo y la labor de Martín Orozco como presidente y creador de la fundación junto con otros compañeros hace unos años, hace 7 años. Si no hubiera sido por él, hoy no estaríamos aquí y esos compañeros que en su día le acompañaron, esas compañeras. Y por supuesto a Sandra, que cuando no está Martín está ahí haciendo entrevistas y conferencias y muchos de vosotros la habéis conocido. Lo siento, Martín, aprovechar la oportunidad para dar ese reconocimiento merecido a todas las personas que hacéis posible que lleguemos semanalmente, que lleguemos mensualmente con la revista y que diariamente hay movimientos en nuestras redes y en nuestras páginas web. Muchísimas gracias a todos por vuestra aportación. Ojalá que estoy segura sea pues, el principio de muchísimas cosas más que vengan. Gracias a todos y a los seguidores de la IDCP. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por esta entrevista tan interesante. Me has abierto una serie de cosas que yo soy muy de investigar, que me pondré a trabajar. Qué rico, qué interesante. Sí, señor, sí, señor. Y cumplimos con la labor del coach, que vas a ir a buscar información. Eso es, no hay nada como ser coherente. Y de un compañero, ¿verdad? Se puede aprender muchísimas cosas. Claro que sí. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias y a todos los que participaron. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Edgar.